¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, la recepción del audio? Sí se escucha, profesor. Ok, gracias. Muy amable. Aló. Muy bien. Estamos entrando a la unidad número 3 de la asignatura, después de haber revisado desde la unidad 1 eh, los estados financieros. Hemos visto, sí, adelante. Está saludando. Ok, hemos visto entonces la determinación de costos de manufactura, sistemas de costeo, el análisis del costo-volumen-utilidad, ¿sí? Lo que incluyó el análisis del margen de contribución, punto de equilibrio, ingreso operativo objetivo, ingreso neto objetivo, eh, costos para la toma de decisiones, decisiones de cierre de planta. Ahora vamos a ver el presupuesto o el sistema presupuestario, o más conocido como el presupuesto maestro. Las organizaciones hoy en día son entes que tienen vida propia, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones de gran envergadura, vemos pues que en el día a día tú no te puedes quedar estático ni pensando que estás solo en el mercado, sino que eh, hay toda un macroentorno hipercompetitivo en el cual se van desarrollando las actividades de la empresa. Hace 20 años atrás se hablaba de la globalización como un fenómeno, y lo cierto es que dejó de ser un fenómeno hace muchos años y ahora es un proceso, ¿no? Un proceso que ha contribuido justamente a impulsar los negocios globales, el comercio internacional, el comercio electrónico, y esto en respuesta a la búsqueda de los países en poder satisfacer sus necesidades de adquirir bienes y servicios. Entonces, este mercado hipercompetitivo, que por cierto también trajo consigo una serie de cambios en el marco normativo de los países. En el caso de Perú, la Constitución del año 93, se cambió el modelo de economía, de un modelo de economía cerrada a un modelo de economía mixta, pero que en la práctica es un modelo de economía abierta, ¿no? Capitalista. Eh, Desde el gobierno, cuando cayó Fujimori, allá por el año 2001 más o menos, y entra Toledo y se comienzan a impulsar los tratados de libre comercio, ¿no? Los acuerdos comerciales con el propósito justamente de seguir esa tendencia a nivel mundial, de poder colocar y ofrecer nuestros productos en el mercado internacional y a la vez también dejar entrar productos del extranjero, ¿no? Y que básicamente se impulsó también el crecimiento de la economía a través de la variable eh, que se denomina balanza de pagos o balanza comercial, ¿no? ¿Cómo medimos el crecimiento de la economía de un país? A ver quién me dice. ¿Cómo medimos el crecimiento de la economía de un país? De repente, Rómulo nos puede decir cómo medimos o cómo se mide el crecimiento de la economía de un país. Adelante, John. Muy buenas noches, mediante el PBI, profesor. Muy bien, así es, ¿no? Mediante el indicador del Producto Bruto Interno. ¿Y a qué es igual el PBI, ah? ¿Cómo se compone el PBI? Bueno, son todos los bienes que se han producido todo un determinado tiempo, ¿no? Bienes y... Ok, ¿alguien que desee dar una opinión? Me refería a bienes y servicios, ¿no? Producidos un determinado tiempo. Ujú.
Ok, ¿qué me puede decir María del Carmen? Sí, igual como John, ¿no? La producción de bienes y servicios en un determinado periodo. Claro, pero ¿a qué es igual en todo caso el PBI, no? ¿Cuáles son las variables? Recuerden ustedes que el crecimiento de la economía de un país se mide por el consumo, más el gasto, ¿sí? Más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Justamente cuando hablábamos de la apertura de mercados y el impulso del comercio internacional, justamente impacta en la variable de las exportaciones, porque antes del año 2000, por muchas décadas teníamos una balanza comercial negativa, es decir, éramos en mayor medida importadores que exportadores y exportábamos solamente materias primas, principalmente minerales. Pero ya cuando entró Fujimori, en la década del 90, 92, comenzó a propiciar marcos legales justamente para incentivar la inversión privada en diferentes sectores, como es el caso de la minería, como ha sido el caso de la agroindustria. Eh, Se procuró propiciar estabilidad jurídica, política, seguridad interna, y se comenzó a promover también el turismo, ¿no? De tal manera que se comenzaron a sentar las bases para poder impulsar el crecimiento de la economía del país. Entonces, toda eh, esta situación por la que atraviesan las empresas supone que hoy en día las empresas tienen que estar mirando siempre hacia el futuro, ¿no? Y mirar hacia el futuro significa que tienen que trabajar con base a un plan. Y cuando hablamos con base a un plan, en términos técnicos nos estamos refiriendo a su plan estratégico, ¿no? Al plan estratégico institucional, al plan estratégico corporativo. Y ese plan estratégico que contiene un marco estratégico que comprende desde la visión, la misión y los valores que se definen en la organización, eh, contiene los objetivos, ¿no? Los grandes objetivos. Pero los objetivos están expresados de manera cualitativa, ¿no? Y tenemos que medir, en todo caso, el avance hacia el cumplimiento del logro de los objetivos a través de metas, ¿no? Entonces se van definiendo los objetivos, se van definiendo las metas, pero las metas tienen que tener una expresión cuantitativa y es lo que se conoce como la construcción de los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, y en la formulación del plan estratégico existen diversas metodologías. La que hoy en día se utiliza, digamos, en el sector, principalmente en el sector privado, se hace una combinación del plan estratégico con el Balance Scorecard. Sí, con el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es una herramienta de análisis financiero y no financiero, ¿no? Que analiza a una compañía desde cuatro perspectivas. Una perspectiva financiera, una perspectiva del cliente, perspectiva de procesos y perspectiva de cultura y aprendizaje. Es decir, no limita o en todo caso no sesga el resultado del comportamiento de una empresa en función a indicadores financieros, sino que esos indicadores financieros son el resultado de otros indicadores. ¿Sí? Por ejemplo, si se plantea obtener una rentabilidad, en este caso que se mide con el indicador del ROA, ¿no? La rentabilidad sobre los activos, o el ROS, rentabilidad sobre las ventas, del 20%. Entonces, ese es mi meta y ahí está mi indicador. 20%, indicador ROA, perspectiva, ¿sí? Perspectiva de rentabilidad, ¿ok? Pero finalmente termina el periodo
mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, y vamos a medir los resultados y determinamos que no hemos llegado a cumplir o a lograr alcanzar esa rentabilidad sobre los activos del 20%. Entonces, el hecho de no haber cumplido, no haber logrado esa rentabilidad del 20% sobre los activos, el ROA, tiene una explicación. Y esa explicación tiene que llevarme a qué pasó con los clientes. ¿Sí? Es decir, la perspectiva financiera y su resultado se explica por el comportamiento de los clientes. De repente hubieron devoluciones sobre ventas que afectó en todo caso el crecimiento real de los ingresos y a su vez también la utilidad, y por eso mi rentabilidad no llegó a alcanzar la meta propuesta. Clientes insatisfechos, ¿sí? Clientes insatisfechos. Reclamos de clientes. Entonces, encuentro la explicación respecto de lo que ocurrió con el ROA, con el indicador de rentabilidad. ¿Ok? Lo encuentro en los clientes. Pero ahora, ¿y por qué hubieron devoluciones? ¿Por qué nuestros clientes nos devolvieron? ¿Por qué nuestros clientes reclamaron? Entonces, eso me lleva a pensar, oye, ¿qué está pasando con nuestros procesos? Nuestros productos que estamos manufacturando, de repente, no están cumpliendo con los estándares de calidad. De repente, los materiales que hemos utilizado no son los que hemos anunciado o hemos publicitado. Entonces, eso es lo que me está generando la insatisfacción por parte de los clientes, que hace que se presenten reclamos o quizás la tecnología que estoy utilizando en los procesos productivos, en los procesos de manufactura, es una tecnología obsoleta que de repente influye en la calidad del producto. Entonces voy buscando explicaciones, ¿no? Entonces esa es la metodología del Balance Scorecard. Lo cierto es que el plan estratégico guía, ¿no? Guía el rumbo de la organización en el mediano plazo. Hoy en día ya no podemos hablar de planes estratégicos estáticos por 5 años o por 10 años, ¿no? Inclusive en las economías de los países, antes se hablaban de planes nacionales de desarrollo a 20 años, a 50 años, como el de Chile, como el de Perú, como el de cualquier país, ¿no? Pero el mundo se ha vuelto tan dinámico y tan cambiante, y se han agregado otras variables que, digamos, generan una mayor incertidumbre en, en los resultados, que ya no podemos planificar estrategias, no podemos planificar de repente cambios importantes en un horizonte más allá de 2 a 3 años. Y además de ello, tenemos que estar revisando los planes estratégicos. Sí, tenemos que estar revisando para actualizarlos, para ajustar. Entonces, pero el plan no puede quedar en sueños, pues, ¿no? El plan se tiene que ejecutar. Y lamentablemente, como todo en la vida, todo recae o todo se aterriza en una expresión cuantitativa. Y esa expresión cuantitativa justamente es lo que se conoce como presupuesto, ¿no? El presupuesto es la expresión cuantitativa del plan de acción, ¿de acuerdo? Entonces, el presupuesto es un instrumento de control y de coordinación, ¿sí? Es un instrumento de control, de coordinación, de ejecución, y que tiene que estar basado en un plan. Si es que el presupuesto no se basa en un plan, simplemente pierde su función, pierde su propósito y se simplifica o se reduce sencillamente a un mero enunciado de números, nada más. O sea, una relación de números. Si ustedes trasladan este concepto a su vida diaria, supongo que ustedes hacen presupuestos en su hogar. Y ese presupuesto que ustedes hacen en su hogar lo hacen en función a un plan, ¿sí? Ustedes planifican, por ejemplo,
cuando cuando van a salir de vacaciones, hacer un viaje, ¿sí? De tantos días a tal lugar. Ustedes planifican de repente comprarse un departamento dentro de un año, dentro de 2 años. Ustedes planifican de repente estudiar un posgrado en una universidad, de repente del extranjero. Y entonces van coordinando, van orientando sus recursos, ¿sí? En función a ese plan, porque ese plan se traduce en objetivos, se traduce en metas, se traduce en indicadores, se traduce en proyectos, ¿no? Cuando yo ejecuto el plan estratégico, para ejecutar el plan estratégico yo defino iniciativas estratégicas y las iniciativas estratégicas, por ejemplo, mi gran objetivo es crecer en el posicionamiento de mercado en un 20%. ¿Cómo voy a lograr eso? Tengo que tener un proyecto, una iniciativa estratégica. Una iniciativa estratégica puede ser el desarrollo e implementación de un plan de marketing. Pero para desarrollar e implementar un plan de marketing necesito un presupuesto. Entonces, nótese cómo es que se va correlacionando el presupuesto, ¿sí? El presupuesto con el proyecto, con la iniciativa estratégica y con el plan estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, el presupuesto se basa en un plan. ¿De acuerdo? Ahora, algunos autores definen también el presupuesto como un plan integrador, como un plan de coordinación, ¿no? Pero lo cierto es que siempre se va a expresar en términos monetarios, en términos financieros, ¿de acuerdo? Respecto de cómo o respecto de la forma de cómo vamos a operativizar, de cómo vamos a destinar el uso de los recursos, en este caso que son pues de la organización, que son de la empresa, ¿no? Para un periodo determinado, ¿sí? Por lo general los presupuestos son de corto plazo. Pueden ser anuales, pueden ser semestrales, trimestrales, bimensuales, mensuales, va a depender del nivel o el grado de análisis y de control que se quiere ejercer en la organización. Lógicamente, dentro del presupuesto existen eh, presupuestos operativos, presupuestos financieros, y algunos de ellos inclusive se van controlando de manera diaria o de manera semanal, como por ejemplo el presupuesto de caja, que es crítico para la administración, crítico para la gerencia. Entonces se va trabajando con presupuestos de caja semanal. Entonces, independientemente de la periodicidad con la cual se van a formular los presupuestos, el hecho es que nos va a ayudar a controlar el cumplimiento de los objetivos que hayan sido fijados por la administración, por la gerencia o el órgano equivalente a la misma, ¿no? Entonces, el presupuesto va a cuantificar finalmente en términos monetarios la toma de decisiones adelantada o predeterminada por la gerencia, ¿correcto? Entonces, expresa en términos monetarios los objetivos trazados, ¿de acuerdo? De tal manera que cumpla su propósito de ser un instrumento de control, ¿no? Una vez que ya se ha ejecutado el presupuesto, entramos a la etapa de control, es decir, a analizar y a determinar si se cumplió o no se cumplió en todo caso esa toma de decisiones. Y si es que no se cumplió, indagar por qué es que no se cumplió. Hacer los ajustes respectivos, ¿sí? Para el nuevo periodo de presupuestación. Entonces, el presupuesto está orientado siempre hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, el presupuesto tiene un horizonte de tiempo. Ya hemos mencionado que está más que todo orientado al corto plazo. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, estamos refiriéndonos pues a un periodo de 12 meses o a un periodo anual, ¿no? Entonces, sin embargo, esto no es una regla eh, estática
inamovible, ¿no? Finalmente la presupuestación o el periodo, el horizonte de presupuestación va a depender también de lo que la empresa pueda definir. Si hablamos de proyectos de inversión, en los proyectos de inversión, por ejemplo, presupuestamos también, de acuerdo a una obra, ¿no? Es decir, una empresa constructora, una empresa de repente agroindustrial, una empresa minera, son empresas que eh, desarrollan proyectos de inversión de gran envergadura, ¿no? Y entonces los periodos de presupuestación no van a estar enmarcados dentro de un horizonte de tiempo anual, sino que probablemente van a ir hacia los 2, 3, 4 años inclusive, ¿no? Entonces, y otra razón es cuál es el estilo o el modelo de gestión que tenga la organización, ¿no? ¿Cuál es el estilo, el modelo de gestión que tenga la organización? ¿De acuerdo? Una institución, una universidad presupuestará pues anualmente, ¿no? O sea, su horizonte de tiempo es anual y lógicamente con los controles de ejecución presupuestaria mensual. Otras organizaciones relacionan el periodo de control para la presupuestación en función al ciclo normal de la operación de su negocio, ¿sí? En la medida que cuánto tiempo le toma a la empresa comprar los materiales, contratar la mano de obra, llegarlo a un proceso de manufactura, generar o obtener el valor agregado, luego comercializarlo, ¿sí? A los clientes y luego cobrar. Entonces, si ese ciclo normal de la operación del negocio es de 2 meses, es de 3 meses o es de 4 meses, la presupuestación y el control de la ejecución de la misma se va a manejar en ese horizonte de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, hay procesos o ciclos presupuestarios que son continuos también, ¿no? Y el proceso continuo está referido, pues, a cuando la organización elabora el presupuesto para un determinado periodo de tiempo y en dicho ciclo de tiempo, los jefes de los pliegos presupuestarios o responsables, en todo caso, dentro de la organización, van cumpliendo un calendario formal de actividades con 3 tipos de conceptos, ¿no? Eh, Primero, objetivos. Segundo, los planes de acción con los presupuestos respectivos. Y tercero, los resultados previstos de los planes de acción versus los planes de acción presupuestados. Entonces, eh, este ciclo presupuestario pues es continuo, ¿de acuerdo? Ahora, en el ciclo presupuestario, es decir, los pasos o las etapas, en todo caso, que comprenden este ciclo presupuestario, en primer lugar, se tiene que definir, ¿sí? Hay una definición y comunicación de los lineamientos, ¿sí? De las reglas, de las directrices generales que están contenidos en el plan estratégico, ¿sí? En el plan estratégico. A partir del plan estratégico viene la etapa de la formulación o la elaboración de los presupuestos. Y aquí, bueno, ya nos vamos refiriendo a los presupuestos operativos y a los presupuestos financieros. Dentro de un sistema presupuestario, los presupuestos que se formulan en primera instancia son los presupuestos operativos. Y el presupuesto que marca el punto de partida, es decir, a partir del cual se desarrollan todos los presupuestos operativos, es el presupuesto de ventas. ¿Sí? Es el presupuesto de ventas. En buena cuenta, el área comercial, el área de ventas, el área de mercadotecnia, en función, ¿sí? Al conocimiento que tiene del mercado, es decir, al conocimiento del comportamiento de los consumidores, ¿sí? De la competencia, del marco normativo, es decir, de la legislación, del ambiente socioeconómico, ¿correcto? Así como canales de distribución, promociones de venta,
el producto propiamente dicho y los precios, es que van a determinar la cuota, ¿sí?, de presupuestación de ventas. Entonces, a partir de ese presupuesto de ventas, el área de producción va a tener que formular su presupuesto a fin de satisfacer o de atender los requerimientos de productos que ha, en este caso, establecido el área de ventas. Y cuando producción planifica, lógicamente producción va a planificar también las necesidades de materiales, es decir, de materias primas, de mano de obra, contratación de mano de obra y de gastos indirectos de fábrica. ¿De acuerdo? Y entonces, se comienzan a desplegar otros presupuestos, pero no dentro de los presupuestos operativos, que vamos a verlo poco a poco. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, el punto de partida es el presupuesto de ventas. Con el presupuesto de ventas se inicia, ¿de acuerdo? Se inicia todo el sistema presupuestario. En este caso, los presupuestos operativos. ¿De acuerdo? Pero lógicamente, todo a partir del plan, a partir de los objetivos, a partir de las políticas, a partir de las premisas que señalan o que definen los gestores, es decir, la administración, la gerencia o cualquier órgano equivalente a la misma, ¿no? Pero entonces, presupuestar ventas no es el deporte de soñar o de aspirar o de pretender realizar algo. Por el contrario, es una labor muy técnica que requiere un conocimiento profundo, no tanto de la empresa, sino de aquellas variables que pueden ser controlables y no controlables que están en el mercado, que están en el macroentorno. Como les dije hace un momento, competencia, consumidores, el marco normativo, el ambiente socioeconómico, los canales de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, ojo ahí cuando estamos modelando o diseñando el modelo económico, ¿no? La elaboración de los presupuestos operativos. Y a partir de la elaboración de los presupuestos operativos ya viene la formulación de los presupuestos financieros. ¿Correcto? El estado de situación financiera proyectado, el flujo de caja proyectado y además el presupuesto de inversiones también, ¿sí? El presupuesto de inversiones. Ahora, cuando elaboramos los presupuestos, hay algo que es muy importante en las organizaciones y es que los presupuestos se elaboran y en el interín de su proceso de formulación, digamos, cuyas reglas deben estar contenidos en un manual, ¿sí? En un manual. Estos presupuestos, pues, se negocian, ¿no? Se negocian. Hay una negociación al momento de presupuestar, ¿de acuerdo? Luego se hace una revisión de los presupuestos y las coordinaciones respectivas para esto finalmente elaborarlo al órgano colegiado de la gerencia o el directorio para su aprobación, es decir, para la aprobación de su ejecución. ¿De acuerdo? Ahora, no es lo mismo presupuestar en una empresa privada que en una empresa pública o una institución pública. No sé si alguno de ustedes de repente trabaja en una institución pública, pero lo cierto es que en el sector público se trabaja con normas técnicas para la formulación del presupuesto y normas técnicas para la ejecución del presupuesto. Y entonces en esas normas técnicas de la formulación, por ejemplo, se van a definir las partidas presupuestarias, gastos corrientes, gastos centralizados, descentralizados, presupuesto de inversión. Se van a definir quiénes son los jefes de pliegos presupuestarios, los techos presupuestarios también, ¿no? Los techos presupuestarios, que es un poco diferente en el sector privado, ¿no? Es más, en el sector público
los sistemas informáticos te permiten llevar en línea, ¿no? En línea la formulación, la ejecución del presupuesto y la contabilidad pública. A partir del presupuesto o a partir de la ejecución del presupuesto se genera la contabilidad. En las organizaciones privadas, muy pocas organizaciones tienen sistemas que les permitan llevar o gestionar una contabilidad presupuestaria y una contabilidad financiera y de costos. Cuando trabajas con contabilidad presupuestaria, voy a mencionar un ejemplo, ¿no? En el proceso de adquisiciones, toda compra tiene que estar presupuestada y ese presupuesto fue elaborado como un presupuesto operativo sobre la base de los requerimientos de las diferentes áreas productivas o de servicios. Se negociaron, pero finalmente fue aprobado. Se carga el presupuesto. Entonces, cuando un área determinada requiere realizar una compra, elabora su requisición, una requisición electrónica. Esa requisición tiene que indicar a qué fondo, a qué programa, a qué actividad, eh, a qué centro de costos va a afectar. Entonces busca y si no encuentra presupuesto, es decir, si no se presupuestó, no va a cargar la requisición. Y si está presupuestado, entonces va a generar el requerimiento y ese requerimiento pasará a una cola de aprobación electrónica. En primer lugar, aprobará el jefe del pliego presupuestario. En segundo lugar, aprobará el jefe de contabilidad. En tercer lugar, aprobará el jefe de logística y ahí es cuando la requisición se convierte en una orden de compra. Entonces, cuando se hizo la requisición y se aprobó, se comprometió el presupuesto. Es decir, ya no tengo el presupuesto disponible porque ya está comprometido. Se genera la orden de compra, sigue comprometido. Y cuando el proveedor atiende y se registra la factura, en ese momento recién se ejecuta el presupuesto. Entonces, actualizo la contabilidad presupuestaria y la contabilidad financiera. Llegar a controlar, en todo caso, el consumo de recursos en una organización a ese nivel es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. De tal manera que luego saco los reportes de ejecución presupuestaria y los reportes del presupuesto y hago la labor de, justamente que es el sexto paso, del análisis de las desviaciones y el seguimiento. Uh-huh. Ahora, la presupuestación tiene consideraciones previas, pues, ¿no? O sea, la formulación del presupuesto requiere algunas consideraciones previas, como hablábamos hace un momento en el caso de la formulación del presupuesto de venta. Y fíjense, ¿cuáles son esas consideraciones? Primero, las premisas económicas, ¿no? La empresa no es una organización que opere como si fuese una isla, ¿no? Opera en un mercado integrado, opera en un mercado globalizado, ¿sí? Opera en un mercado interconectado. Es más, de repente opera pues en un mercado bastante agresivo o opera en un mercado de competencia imperfecta. Y entonces eso supone que hay que considerar en la formulación del presupuesto eh, las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿sí? Considerar, en todo caso, la población, qué tipo de población o segmento de la población está dirigido o va a estar dirigido el producto. La revaluación o la devaluación también de la moneda, el tipo de cambio, la inflación. Entonces, estas premisas económicas van a influir, van a afectar, van a tener un impacto en el presupuesto. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no?
la gerencia de la Universidad Continental tiene que estar pendiente todos los meses de agosto hasta diciembre de cuáles son las consideraciones respecto de exoneraciones, prolongar exoneraciones o quitar exoneraciones para las universidades privadas. ¿Por qué? Porque el que se eliminen exoneraciones a las universidades o a la educación va a tener un impacto material en el flujo de caja. Recuerden ustedes que las universidades, por ejemplo, no tributan IGB. Y no tributan IGB por los ingresos que provienen de los servicios de enseñanza. Y los ingresos que provienen de los servicios de enseñanza son aquellos que se originan o que se prestan a personas que tienen la condición de alumno. Y la persona que tiene la condición de alumno es aquella que tiene un registro académico. De tal manera que cuando las universidades organizan, por ejemplo, congresos o seminarios donde asiste cualquier tipo de persona, me refiero a que no necesariamente es estudiante de la universidad, sino profesionales, estudiantes de otras universidades, esos ingresos tributan. O los ingresos que muchas veces perciben las universidades por el alquiler de espacios, de auditorios. A veces hay universidades que tienen instalaciones adecuadas para concursos públicos de la policía, ¿no? De la misma administración tributaria, alquilan los espacios. Por eso tienen que tributar IGB, pero por los servicios de enseñanza no. Entonces, ¿y qué pasa si es que el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto del presupuesto general de la República que envía al Congreso ha considerado oportuno quitar exoneraciones? Entonces, la Universidad Continental, que todos los años, más o menos a partir del mes de octubre, comienza a formular su presupuesto institucional para el año siguiente, va a tener que considerar esos cambios en el marco normativo. ¿Sí? Los cambios en la ley del impuesto a la renta. ¿Qué pasa si es que de repente se anuncia ya que a partir de enero del otro año entra en vigencia un incremento, no sé, pues del 10% de la remuneración mínima vital? Entonces, eso va a tener influencia, ¿sí? Va a influir, va a impactar. ¿Qué más? Definición de políticas para la empresa. ¿Cuáles son las políticas de ventas? ¿Cuáles son las políticas de cobranzas? ¿Vendemos al exterior en 100%, 80%, 98%? Las ventas se van a realizar al contado, al crédito, 30, 60, 90 días. Vendemos a de repente determinada zona geográfica, vendemos en determinadas regiones, ¿sí? La política de inventarios para poder abastecer, en todo caso, al área de producción y se puedan manufacturar y luego comercializar los productos. Las políticas de pagos, ¿sí? Las necesidades operativas de fondos, las inversiones. Vamos a realizar innovación tecnológica en la planta, vamos a renovar de repente maquinaria y lógicamente la política de dividendos, pues, ¿no? Es lo que le interesa a la administración, o mejor dicho, a los inversionistas, a los accionistas. ¿De acuerdo? Entonces, esta y otras consideraciones más son las que hay que tener en cuenta en el proceso de formulación del presupuesto. Ahora bien, los elementos del presupuesto maestro, ¿no? Ya habíamos algo comentado, ¿no? Se soporta básicamente en dos presupuestos, en los presupuestos operativos y los presupuestos financieros. En los presupuestos operativos, básicamente, que se rigen por el criterio del devengado y el presupuesto financiero por el criterio del percibido. Algunos de los presupuestos financieros en realidad, ¿no? El presupuesto de flujo de caja o flujo de fondos, ¿no? El presupuesto de inversiones, el presupuesto de cobros y de pagos. Pero aquí también tenemos el presupuesto, digamos,
del balance o del estado de situación financiera. Mientras que en los presupuestos operativos están el estado de resultados, por ejemplo, presupuestado, el presupuesto de costos de producción, el presupuesto de materiales, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de gastos indirectos de fábrica, el presupuesto de gastos de administración, de gastos de venta o gastos de comercialización, el presupuesto de ventas. Entonces, vamos a ver que los presupuestos se van a ir interrelacionando unos con otros y su formulación sigue un proceso lógico de formulación, ¿sí? Sigue un proceso lógico, ¿de acuerdo? Entonces, eh, partiendo del presupuesto o de los presupuestos operativos, ¿sí? Voy a llegar hasta el estado de resultados, a lo que les decía hace un momento, ¿no? Estados de resultados pro forma, previsionales o proyectados, o bueno, presupuestados finalmente, ¿no? Y luego, a partir de los presupuestos financieros, justamente voy a poder formular el estado de situación financiera provisional, presupuestado o proyectado. Y a la vez también el presupuesto de caja, ¿sí? El presupuesto de caja. Entonces, haciendo un breve resumen, las empresas plantean sus objetivos, ¿no? Las empresas plantean sus objetivos en función a los recursos, en función a los medios eh, de los cuales dispone. Y a partir de ello, formula sus presupuestos, ¿correcto? Los presupuestos con, digamos, con un enfoque previsto. Luego esos presupuestos se van a ejecutar y su ejecución se va a generar a partir de los registros de la contabilidad general. La contabilidad general lo que va a brindar es la información real, ¿sí? La información real. Y luego vendrá el análisis, el control y el seguimiento, es decir, el contraste o la comparación entre lo previsto, es decir, lo presupuestado, y lo ejecutado, es decir, la realidad, ¿sí? La realidad. Y voy a concluir finalmente en ese análisis, en ese control de las desviaciones, si hace falta o no tomar medidas correctivas. ¿De acuerdo? Entonces, si hace falta, por ejemplo, tomar medidas correctivas, probablemente esas medidas correctivas van a tener que escalar hasta los objetivos o el objetivo de la empresa. ¿De acuerdo? De repente los objetivos fueron muy auspiciosos, pues. Fueron, digamos, demasiado ambiciosos. Y finalmente tuvimos una gran decepción, ¿no? Y si ocurriese lo contrario, es decir, después de hacer ese contraste, esa comparación entre lo ejecutado con lo presupuestado, de haber hecho el análisis de las desviaciones, ¿no? Esa labor de control, y llego a la conclusión de que no hace falta tomar medidas correctivas, entonces simplemente se seguirá monitoreando el presupuesto y se seguirá ejecutando, ¿sí? Se seguirán ejecutando las actividades previstas. Entonces, tengo por un lado los presupuestos financieros, ¿sí? Tengo por otro lado los presupuestos operativos, ¿sí? Los presupuestos operativos. La combinación de ambos finalmente me va a dar como resultado los estados financieros presupuestados o proyectados, ¿no? Como es el estado de resultados, como es el estado de situación financiera presupuestado.
Entonces, en los presupuestos operativos, el punto de partida habíamos dicho que era el presupuesto de ventas, a partir del cual se comienzan a desarrollar el presupuesto de producción. El presupuesto de producción en unidades físicas, ¿sí? Y como hablamos del presupuesto de producción, el presupuesto de producción es el resultado de la combinación o la conjunción de tres elementos: mano de obra, materiales directos y gastos indirectos de fábrica. En consecuencia, voy a tener que presupuestar el presupuesto de compra de materiales, el presupuesto de inventario de materiales, el presupuesto de materiales consumidos, ¿sí? Es decir, el presupuesto de materias primas consumidas para la producción, el presupuesto de la mano de obra directa, ¿sí? El presupuesto de la mano de obra directa, y también ahí voy a tener el presupuesto de los costos indirectos, ¿sí? El cual va a incluir la depreciación como costo indirecto, y se va a excluir del presupuesto financiero la depreciación porque no constituye un flujo de caja, es decir, no constituye una erogación de dinero, ¿no? A partir del presupuesto de ventas o de ingresos, yo voy a generar el presupuesto de cobranzas o de cobros, ¿sí? A partir del presupuesto de compra de materiales, voy a generar el presupuesto de pagos también. Entonces, esos presupuestos van a ir alimentando el presupuesto financiero, que es el presupuesto de flujo de caja o presupuesto de flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener por aquí mi presupuesto de costos de producción. Ya tengo los tres presupuestos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fábrica. A este presupuesto de producción le voy a sumar el presupuesto de inventario de productos terminados. Este presupuesto de inventario de productos terminados me va a alimentar el estado de situación financiera. Y luego tendré el presupuesto de costo de ventas, presupuesto de gastos de administración, el presupuesto de gastos de venta, que van a alimentar el estado de resultados presupuestado. Y el presupuesto de efectivo, en cuanto a su saldo final, me va a alimentar el estado de situación financiera presupuestado. ¿De acuerdo? El estado de situación financiera presupuestado. Ahora, los presupuestos, tanto operativos como presupuestos financieros, no, digamos, no tienen una estructura o un formato determinado de una manera rígida, ¿no? O sea, acá estamos en contabilidad gerencial, no hay un marco normativo que señale que el presupuesto tiene que estructurarse de determinada manera o de determinada forma. La estructura va a estar en función a las propias necesidades de la empresa. Por ejemplo, aquí cuando hablamos del presupuesto financiero, en este caso del flujo de caja proyectado o el flujo de caja presupuestado, aquí estamos hablando en este esquema de un flujo operativo, de un presupuesto de inversión y de un flujo presupuesto financiero, ¿no? Entonces, está más o menos estructurado como la estructura del estado de flujos de efectivo contable, pero no necesariamente va a ser de esa manera. No necesariamente. Yo puedo llamarle a cada presupuesto o flujo económico, el flujo de capital, ¿no? El flujo de financiamiento también. Pero un poco lo que se estila es procurar estandarizar, ¿no? Estandarizar la nomenclatura y en todo caso la referenciación de los elementos que componen la estructura de un presupuesto determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son los presupuestos operativos en una empresa industrial o en una empresa de servicios, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de dos empresas, de dos organizaciones que pueden ser privadas, pero lógicamente por la naturaleza de su core business, no van a ser, o los presupuestos operativos no van a contener
la misma cantidad de presupuestos entre una empresa que manufactura o industrial versus una empresa de servicio, ¿no? Entonces, fíjese, por ejemplo, ambas empresas sí van a tener que generar un presupuesto de ingresos o un presupuesto de ventas. Lógicamente, a partir de ese presupuesto es que se van generando, en todo caso, los ingresos necesarios para poder sostenerse en el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Se va a formular el presupuesto de compras de materia prima directa y materia prima indirecta. En la empresa de servicio se va a presupuestar el presupuesto de compra de materiales también directos e indirectos. Se va a formular el presupuesto de inventario de materiales, también directos e indirectos, similares. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta también. Presupuesto de inventario de productos terminados. En la empresa industrial sí, pero en la empresa que manufactura no aplica. Presupuesto de costos indirectos de fábrica en la empresa industrial. Presupuesto de costos indirectos del servicio en la empresa de servicios. Entonces voy a tener un presupuesto de producción, voy a tener un presupuesto del costo del servicio. A nivel de presupuestos operativos o de gastos operativos, es similar. Presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de gastos comerciales, presupuesto de gastos comerciales. En ambos casos voy a presupuestar o voy a formular el estado de resultados proyectado o pro forma o presupuestado también. En cuanto a los presupuestos financieros, en ambos casos tengo el presupuesto de cobranzas, ¿sí? Tengo el presupuesto de pagos por compra a proveedores también. ¿De acuerdo? Presupuesto de cobros, presupuesto de pagos. El presupuesto de pago de impuestos, el presupuesto de inversión, ¿sí? En bienes de capital o inversión fija tangible. El presupuesto de tesorería o de caja o de efectivo. Y el presupuesto del estado de situación financiera o estado de situación financiera pro forma proyectado. ¿De acuerdo? Entonces, se excluyen algunos presupuestos operativos en las empresas de servicios respecto de las empresas industriales. Ok. Hacemos un pequeño break y luego les agradeceré que puedan bajar. He colgado en el aula virtual una guía de estudio. Sí, es la guía número 6, justamente sobre formulación de presupuestos. En este caso es presupuestos operativos, ¿no? Presupuesto de ventas, ¿sí? El presupuesto de ventas. Y también he colgado una plantilla. Sí, también colgamos una plantilla. Acá está el presupuesto de la guía número 6 de compañía molinera Inca SAC. ¿De acuerdo? Donde se pide elaborar las siguientes cédulas presupuestarias. Presupuesto detallado de ventas por zonas, por producto y por periodo. Presupuesto resumido de ventas por montos y por unidades físicas por zona de ventas. El presupuesto de gastos de promoción por zona de ventas. El presupuesto de gastos de distribución por zona de ventas. Y el estado de resultados, suponiendo el costo de ventas de lo vendido en 266.992. Para lo cual yo también les he colgado esta plantilla en el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces, al retornar del break, trabajaremos esta guía, la guía número 6. Entonces, hacemos el break de unos 8 minutos.
Las PPTs, por si acaso, están colgadas en el aula virtual. Aquí están colgadas las PPTs. Ya, si les resulta muy pequeñitas, si ustedes las tienen las PPT, las pueden bajar, pueden ir siguiendo con las PPTs. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien, entonces teníamos acá esta plantilla, ¿no? Presupuesto de ventas. Entiendo que ya ustedes han bajado la guía. Entonces, tenemos que completar aquí los datos. Enero, sí, febrero, marzo. Luego tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, ¿no? Y ahí vamos a tener el anual. Entonces, de acuerdo al enunciado, son dos regiones, La Libertad, ¿sí? Y Cajamarca. Y en ambas tenemos dos productos, el producto A y el producto B. Producto A, producto B, unidades e importe. Producto A, producto B, unidades e importes. Y luego tenemos la totalización. ¿De acuerdo? Entonces, en el producto A, de acuerdo al enunciado, tenemos en La Libertad, ¿sí? 2.000 en enero, 2.000 unidades, 2.200 en febrero, ¿sí? 2.300 en marzo, ¿correcto? En marzo, ok. ¿Qué más? Luego, entonces en el primer trimestre sería la suma. Profesor, perdón, ahí no hay primer trimestre, aquí dice segundo trimestre, porque el primer trimestre es enero, febrero y marzo. Tendría que ser segundo trimestre. Eh, no, no es En así. en el periodo, profesor, porque enero y febrero está considerándose como primer trimestre. Y de ahí recién viene segundo trimestre, tercero. Es así como están los datos. No, pues, es que una cosa son los datos y otra cosa es la solución, pues. O sea, enero, febrero y marzo es el primer trimestre. Por eso es que lo que yo voy a hacer aquí es, voy a sumar y este es el primer trimestre. Luego viene el segundo trimestre, ¿sí? Que es ¿cuánto? 6.600, de acuerdo al enunciado. ¿Sí? Luego el tercer trimestre, que son 7.000. Y el cuarto trimestre, que son 5.000. Total, 25.100. ¿De acuerdo? 25.100 es en La Libertad para todo el año, lo que se proyecta en el producto A. En el producto B, para La Libertad es en enero 3.000, en febrero 3.300, en marzo 3.500. Del mismo modo, el primer trimestre entonces será 9.800, el segundo trimestre será 8.000, el tercer trimestre 8.500 y el cuarto trimestre 6.000 unidades. Total, 32.300 unidades son las que se presupuestan en La Libertad para el producto B. En Cajamarca, para el producto A, ¿sí? En Cajamarca, para el producto A, ¿cuánto tenemos? En enero, 3.000 unidades, de acuerdo al enunciado, 3.400 para febrero, 3.400 marzo, del mismo modo, la suma de estos tres sería el primer trimestre, 9.800, segundo trimestre, 9.000, tercero, 9.900 y cuarto trimestre, 7.000. En total, 35.700 unidades se presupuestan para el producto A en la zona de Cajamarca. Para el producto B, ¿cuánto se presupuesta? En enero, 4.000 según el enunciado, en febrero 4.500, en marzo 4.600. Esto es igual al primer trimestre, 13.100. Segundo trimestre, 10.000. Tercer trimestre, 10.300. Y cuarto trimestre,
8.000. Total, 41.400. Luego nos dan los precios de venta planificados. En el caso del producto A, 330. ¿Sí? 330 en el producto A. 330 para la Libertad, producto A, y 340 en Cajamarca para el producto A. Entonces yo tendría estos 2.000, ¿sí? Por 3.30. ¿De acuerdo? Y tendría 6.000, 6.600. ¿De acuerdo? Y en Cajamarca para el producto A, ¿cuánto me dice el enunciado? Es 3.40. Entonces tendría esto por 3.40. ¿Sí? Y simplemente ahora lo que tengo es las ventas valorizadas, en este caso del producto A en La Libertad, es de 82.830 soles en todo el año. En Cajamarca serían 121.380. Para el producto B, ¿cuánto es el precio en La Libertad? ¿Cuánto es el precio de venta planificado para el producto B en La 4.30. Libertad? 4.30, ¿no? 4.30, entonces tengo 12.900. Y ahí copiamos aquí. Y ahora subtotalizo para el primer trimestre y luego para los otros tres. Total 138.890. ¿Sí? Luego, producto B. Producto B. ¿Cuánto es el precio de venta presupuestado para el producto B en Cajamarca? 440, ¿no? Por 4.4. Realizamos el trimestre 1 y de ahí los demás trimestres. Y tengo 182.160. De tal manera que en totales estamos hablando pues de 60.800 unidades del producto A, 73.700 unidades del producto B y un valorizado total de 525.260. ¿Qué más tenemos o qué más nos dice el caso, ¿no? Se han estimado devoluciones, ¿sí? Se ha estimado que las devoluciones y bonificaciones sobre las ventas brutas serán como sigue: 1% del producto A y 1.5% del producto B. Entonces yo tendría el 1% del producto A igual menos este por 1%, 828. ¿Sí? Y 1.214, 1% también. Y del producto B es 1.5. Entonces tendría igual el total de la venta presupuestada del producto B por 1.5%. Sería 2.083. Y también en Cajamarca 2.732. Entonces finalmente mis ventas netas presupuestadas en el año para ambas zonas es de 518.402. ¿De acuerdo? Y acá ya tendría el presupuesto de ventas resumido, ¿no? El presupuesto de ventas resumido. Pues aquí básicamente lo que tengo es esta suma, ¿no? En enero, en la Libertad, producto A y producto B, ¿correcto?
Entonces tengo, en resumen, 221.720 en La Libertad, ventas presupuestadas. Aquí estamos hablando ya de soles. Y en Cajamarca tendría en total 303.540, ¿no? En ventas totales están los 525.260 a nivel de ventas brutas. Y en unidades igual también tendría que totalizar, ¿no? Y listo. Y tendría más o menos, a ver, la suma. Ahí está. El presupuesto de ventas resumido en unidades monetarias, 525.260 y en unidades físicas, 134.500. Luego tendría que formular el presupuesto de gastos de promoción, ¿sí? ¿Qué nos dice el enunciado respecto al presupuesto de gastos? Hay gastos fijos por mes, 1.000 unidades para La Libertad, 1.500, o perdón, 1.000 soles La Libertad, en distribución y ventas, y 1.500 en Cajamarca. Variables, 4 soles tanto en La Libertad como Cajamarca. En publicidad y promoción hay 2.000 y 2.200. 2.000 y 2.200. Más. Y la razón de gastos variables respecto a las ventas brutas es de 100, de 100 soles, ¿no? Ok, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos en La Libertad, en gastos de promoción por zona de ventas, tenemos en La Libertad, de acuerdo al enunciado, 2.000, ¿sí? Y en Cajamarca tenemos 2.200, ¿sí? De acuerdo al enunciado, 2.000 y 2.200. Entonces, eso significa que en los siguientes meses voy a tener lo mismo. Y en el primer trimestre entonces tendría esto, 6.000 y 6.600. Y como acá estamos en trimestres, acumularía de esta manera, ¿no? Entonces, el presupuesto de gastos de promoción por zona de ventas para La Libertad son 24.000 soles y para Cajamarca 26.400. Total, 50.400. Luego, el presupuesto de gastos de distribución por zonas, ¿sí? Habíamos dicho que en el gasto de distribución son 1.000 soles. Tengo fijos y tengo variables, ¿no? Entonces, en los fijos son 1.000 soles La Libertad y 1.500 Cajamarca, ¿correcto? 1.000 soles La Libertad y 1.500 Cajamarca, eso es lo que nos dice. Entonces,
son fijos. Entonces tengo un gasto de distribución fijo en La Libertad de 12.000 y un gasto de distribución fijo en Cajamarca 18.000. ¿Correcto? Y en los variables, tenemos en La Libertad 4 y en Cajamarca 4, ¿no? 4. Y nos dice que la razón de gastos variables respecto de la venta bruta es, es de 100, ¿sí? Es de 100. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería en gastos variables en enero, en febrero y en marzo? A ver, ¿cuánto sería en enero, febrero y marzo en La Libertad? ¿Quién me dice? A ver, según el enunciado. En enero, ¿a cuánto ascendería? A ver si me ayudan. Se multiplicaría la razón de gasto variable por lo que está poniendo la distribución de venta, ¿Y ahí cuánto sería eso? 400. 400, seguro. Sería 104. Se sumaría, ¿no? No, no. Voy a subir esta solución, ¿ya? Y ustedes me van a completar los variables, los variables, los gastos de promoción y los gastos de distribución, ¿ya? Adicionalmente, voy a subir otra plantilla, otra casuística, ¿ya? También sobre presupuestos operativos, con su plantilla para que puedan, de acá. El señor Chavarri posee un local ubicado en el centro de la ciudad de Chimbote y desea establecer un negocio de confecciones de ropa para hombres con un corte de moda informal elegante. Y aquí lo que nos dan son los pronósticos de ventas, son dos productos, camisas y pantalones, los inventarios iniciales de materiales, tela, hilo, botones, cremalleras, paño dracón, los inventarios iniciales de productos terminados, ¿sí? Los inventarios finales esperados de materiales, de productos terminados, los materiales directos que se van a utilizar para producir las camisas, ¿sí? Ahí están las cantidades, por ejemplo, 1.5 metros por camisa, un carrete por cada 100 camisas, botones para 7 camisas, o 7 botones por camisas, perdón. Y finalmente lo que nos solicitan acá es formular o preparar el presupuesto de ventas, el presupuesto de unidades de producción, el presupuesto de uso y costo de materiales, el presupuesto de compra de materias primas, el presupuesto de la mano de obra y el estado de costo de producción del periodo. Entonces, para eso yo les voy a alcanzar, ¿sí?, esta plantilla, donde acá ustedes van a poder ir
estructurando los presupuestos, ¿no? De acuerdo al presupuesto de ventas, el presupuesto de unidades de producción, el presupuesto de uso y costo de materiales, el presupuesto de compra de materias primas, el presupuesto de mano de obra y por último el presupuesto de costos de producción. ¿De acuerdo? Entonces esto voy a subirlo y con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. En realidad el tiempo es bastante corto, pero bueno, vamos a tratar siempre de poder darle lo más sustancial de este tema que es tan amplio y tan interesante, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, damos por concluida la sesión. PA3 está relacionado a esto, profesor, ¿no? ¿Cómo? El PA3. El PA3 es presupuestos. Este ejemplo que está dando usted. No, todavía nos falta otra clase, pues todavía el próximo jueves tenemos otra clase. Ok, gracias. Claro. Profesor, buenas noches. Sí, Disculpe. adelante. Sí, le agradecería de repente tenga casos de estudios similares a lo que está dejando ya resueltos, lo cual nosotros podamos analizar y guiarnos para la mejor resolución. Quizás tenga por ahí. Es que el tema es que ustedes tienen que tratar de resolver, pues. Claro, sí, justamente eso. De repente como ayuda a algunos casos similares en los cuales uno puede analizarlo y sobre eso ya uno nos facilitaría bastante, ¿no? Bueno, en mi caso. Ujú, muy bien. Ya, gracias.